Bienvenidos y bienvenidas a este espacio llamado El Rincón de las Energías, un lugar para compartir ideas y conceptos desde el corazón y con conciencia. Mi nombre es Javier Aringoli. El episodio de hoy se titula El despertar en lo espiritual. Hablaremos del concepto de espiritualidad, cómo estamos unidos a esa energía y los beneficios que puede aportar entrar en contacto con nuestra naturaleza humana. En el mano a mano de hoy me acompaña Begoña Gallego González. Hola Bego, te doy la bienvenida al Rincón de las Energías. ¿Cómo estás? Un placer tenerte aquí conmigo. Hola Javier. Encantada de estar aquí en tu espacio, muy bien, muy contenta y nada, aquí de tu mano, voy de tu mano y muy contenta. Gracias. Muchísimas gracias a vos por compartir este espacio y como siempre digo, es buenísimo poder tener estas interacciones llevando un mensaje a quien pueda escuchar, que pueda servir. Bien, el tema de hoy es la espiritualidad, este gran concepto que a veces nos abraza desde distintos lugares, que lo podemos confundir con lo religioso, pero siento que va más allá. Siento que más que una energía, lo espiritual nos conecta directamente con la naturaleza, no solo con la que está afuera, sino con la naturaleza propia del ser humano. Podemos hablar que llegamos a lo espiritual siempre desde un lugar de conflicto. Nunca buscamos la esencia de las cosas desde un lugar de normalidad. Si yo me siento bien, si creo que la vida está yendo por el camino que creo que tiene que ir, lo espiritual es algo como que se deja un poquito de lado. Y no hacemos mal en esta situación o en plantearlo de esa forma, pero nos perdemos esa conexión interna que tenemos con nuestro ser, que va más allá de un propósito o de una meta que queremos perseguir en la vida. Es algo que nos conecta a la esencia natural de cada cosa. Y a lo que venimos, en un punto, siento que más allá de que cada uno crea tener un propósito de vida, siento que el gran propósito es ser humano. Venimos a aprender esa humanidad y lo espiritual nos conecta con este ser interno que desea aprender el contacto y aprender la humanidad que tenemos adentro. Decía que el conflicto es una de las formas en las que uno, perdido en esa vorágine que es la mente, decide adentrarse en la espiritualidad. A muchos les ayuda, a muchos les conecta, pero a veces sucede que entramos en un deseo de necesidad. Entonces nos aferramos a lo espiritual desde un lugar del hacer, de yo quiero sanarme de esta situación que me está sucediendo ahora, y perdemos un poco el hilo de lo que nos lleva la espiritualidad, ¿no? Esa conexión. Para vos, Bego, ¿cómo ha sido este camino dentro de lo espiritual? ¿Qué fue lo que sentís que es esa gran energía que a uno lo mueve en intentar siempre ser mejor en esta vida que nos ha tocado? Pues sí, Javier, estoy totalmente de acuerdo contigo con todo lo que has comentado. Al final entramos en toda esta vorágine y vamos como en piloto automático y como pollo sin cabeza, también suelo decir yo, y no nos damos cuenta que en el fondo somos seres espirituales en un cuerpo físico. Yo tuve ese despertar espiritual cuando falleció mi madre. Yo iba totalmente en piloto automático. Yo me levantaba, llevaba a mis hijos al cole, me iba a trabajar, cansada, me sentía hasta enfadada con el mundo porque no me sentía a gusto yo misma
en mi interior. Desde mi alma yo no me sentía bien, con mucha tristeza. Y a raíz que falleció mi madre, tuve ahí como, desperté y digo, no puede ser que ya no la vea más. Además recuerdo que fue en Navidades, el día de Navidad, fíjate qué día tan señalado, el 25 de diciembre fue. Y ella ingresó y en 7 horas se nos fue. No estaba enferma, tenía sus patologías normales, pero yo ahí empecé a conectar con mi interior y empecé a hacerme preguntas muy profundas. ¿Qué pasa ahora, no? ¿Dónde va el alma? Ya no lo vuelvo a ver más. Y empecé a informarme, a ver vídeos y empecé a descubrir que realmente, como tú bien has dicho, estamos aquí para aprender. Somos, lo que te he comentado antes, seres espirituales en un cuerpo físico con un alma que viene a experimentar la experiencia humana. Y todo lo que nos pasa no es casual, son aprendizajes que tenemos que pasar por ello para que nuestra alma vaya evolucionando. A veces se nos repiten las mismas historias de vida y es porque no lo hemos terminado de aprender. Pero yo en ese momento fue cuando se me vinieron muchas respuestas, vi que todo lo que había ocurrido en mi vida no era nada casual, que todo estaba interconectado, fue como un puzzle que fue encajando las piezas y fue increíble, de verdad. Fue como eso, un puzzle, fue encajando todo y yo decía, no me lo puedo creer, y de una cosa me llevaba a otra y de otra a otra, y que venimos con un plan de alma, que elegimos las personas, nuestras parejas, nuestros padres, todo, que está todo en el universo y en la vida perfectamente orquestado. Como bien dice la Biblia, hasta los pelos de nuestra cabeza están contados, ¿no? Más o menos así, pero para mí fue de verdad increíble. La muerte de mi madre, el fallecimiento de mi madre fue, en paz descanse, todo eso. Empecé a descubrir todo y empecé a conectar con mi interior y empecé a sentir una paz muy profunda cuando empecé a comprender todo. Es el vivir con todas sus consecuencias, decía Susan Powell. El ser humano tiene sus maravillas, podemos conectar con esas emociones que en el afuera del mundo, en un punto que hemos creado nosotros mismos, a veces es apabullante, a veces es algo incluso que nos lleva al disturbio. Pero como bien vos decís, dejás de estar dentro de tu mente pretendiendo cosas, entonces salís de ese automático. Lamentablemente en muchos casos es cuando uno se choca contra una pared demasiado fuerte y alta, ¿no? Como es por ahí la pérdida de un ser querido, donde uno no sabe qué hacer, si rodear, si saltar, si romper eso, porque pone el ego también en un punto, ¿no? Vienen estas preguntas, ¿por qué esto me pasa a mí? ¿Por qué siempre sucede tal cosa? Y nos quedamos en esa vorágine de la necesidad, que es lo que genera el estado mental. Cuando salimos de ese estado mental y descubrimos la no mente, descubrimos que hay algo, ¿no? Que hay una energía que nos conecta a cada cosa, inclusive al resto de los seres humanos. Entonces comenzamos a comprender, siento yo, las interacciones, comenzamos a comprender, aunque no sean momentos felices, pero que eso que está sucediendo sirve de algo, tiene un propósito para que yo aprenda, para que transite, como bien vos decís y traes el ejemplo del alma, ¿no? En muchas culturas se cree que uno viene, aprende un algo, vuelve a una fuente y regresa de nuevo, y así vamos completando un ciclo de aprendizaje que quizá no tenga fin, o tal vez sí, pero si vemos lo maravilloso que es en un punto ser humano, tener la capacidad de tener una mente que nos pueda servir para tener un conocimiento de las cosas desde otro lugar. Pero si salimos un poco de este querer, de esta necesidad,
y de esta cosa de por qué todo me sucede a mí, que es lo que plantea en un punto el ego, si salimos de eso, nos reconciliamos con la mente a través de esa espiritualidad que ya tenemos, podemos tener vidas inclusive mucho más livianas, aún en momentos difíciles. Pues sí, Javier, así es. El ego siempre intenta sabotearnos, ¿no? Para que no nos conectemos con esa parte espiritual, con nuestra alma. Fíjate que yo siempre, de jovencita, siempre utilizaba una frase que ahora que soy consciente digo, madre mía, siempre la frase mía, al final me he dado cuenta que era como un mantra, pero siempre decía, qué mala suerte tengo, todo me pasa a mí. Esa frase era, vamos, lapidaria, siempre la repetía. Luego cuando me di cuenta y he sido consciente de todo este aprendizaje, de toda esta evolución, digo, es que al final yo misma traía las cosas, no estamos aquí por casualidad. Como hemos estado hablando antes, efectivamente tenemos un propósito, una misión y tenemos que darnos cuenta y ser conscientes de ello y cada uno tiene la suya. Y a veces es muy sencillo, a veces solo es vivir aquí y disfrutar de la vida. Porque yo me estaba dando cuenta en ese momento que no estaba conectada con la vida, con el disfrute de la vida. Fíjate que te he comentado lo de mi madre, que ahí tuve yo una evolución muy grande y empecé a leer, como te he comentado, a hacerme preguntas, ver vídeos, hasta que empecé a formarme y empecé a hacer un curso de numerología y ahí empecé a descubrir todavía mucho más cosas que traemos. Venimos con el plan de alma, hacemos pactos de alma y todo eso. Y eso lo estudié en el 2020. Pero luego, en el 2022, fallece mi padre. Otra pérdida. Además, han sido las pérdidas evidentemente las más fuertes, porque la primera así fallecimiento fuerte que yo me enfrenté fue la de mi madre primero y luego la de mi padre. Pero en la de mi padre tuve otro despertar porque me di cuenta que había aprendido mucho, había despertado, ya estaba conectándome con mi parte espiritual, pero sin embargo estaba repitiendo como una lealtad y un patrón en mi familia, que es la responsabilidad. Siempre conectada con la responsabilidad y el disfrute lo dejaba para el final. Y yo creo que el alma se conecta desde el disfrute, desde la parte espiritual, pero desde que nos encontramos bien. Cuando tú te encuentras bien, y te sientes feliz, contenta, alegre, haces cosas que te gustan. Creo que eso conecta mucho con nuestra alma, con nuestro espíritu. Entonces, como tú bien has dicho, es verdad, el ego al final siempre te dice y siempre te lleva a lo mismo y siempre intenta que no te salgas de tu zona de confort, porque eso es lo que quiere él. Pero el alma quiere otra cosa, quiere que tú conectes, que sigas evolucionando y que conectes realmente con la esencia divina que somos mucho más que ese personaje que se ha creado el ego y tenemos que estar ahí desde esa parte espiritual. Eso es lo que hace que al final nos ayude todo en el día a día y a entender todo lo que nos sucede. Entonces, a mí esas dos pérdidas tan importantes, que son pilares tan importantes para el ser humano, cuando lo perdemos se queda como un vacío ahí, ¿no? Entonces, eso me ayudó también mucho a entender que de hecho tuve que tomar decisiones en mi vida, sobre todo en la parte laboral, porque me di cuenta que sí, que había aprendido, pero que no lo había puesto en práctica. Entonces ahí tuve otro golpe fuerte, pero gracias a eso estoy hoy donde estoy. Y gracias a mis padres, por supuesto, también. Lo que me han dado, o sea, toda la educación, todo, es gracias a ello también. Soy hoy en día la persona que soy por toda la historia de vida que tengo. Yo creo que todos al final, ¿no? Traemos una historia de vida y nos vamos forjando y eso hace que en un momento de tu vida pues despierte y que te quedes con lo que te sirve y lo que no, pues da gracias y seguir adelante con todo ello. Qué bonito lo que decís, porque creo que simplifica también un montón de cosas, ¿no? Esto que me hablabas de las pérdidas, como ciertas situaciones cuando uno las pasa,
cree que ya todo terminó, que ya está, que ya hubo una evolución, y de pronto sucede otra cosa o similar o incluso peor, y uno vuelve a estar como en ese lugar, ¿no? Inclusive hasta se comienza a recriminar por qué, ¿no? De nuevo, pero ahí conoce el patrón que se ha generado. Esto que vos decías, ¿no? La responsabilidad, cuando uno es información, uno tiene una personalidad que muestra ante el mundo y va creando eso que después llamamos el ego, que no es una cosa fuera de nosotros, somos nosotros mismos, pero cuando comprendemos que podemos tener control sobre eso, porque está dentro de lo que somos, de lo que hemos aprendido, pero quizá no de el ser en esencia, nos damos cuenta que las cosas que van sucediendo las podemos ir mejorando, las podemos ir utilizando como parte de nuestra evolución. Y a veces nos enojamos con el mundo y a veces con justificación, porque las cosas cuando duelen, duelen de verdad. Pero si uno se queda en ese hacer en el que tengo que dejar de sufrir y debo estar bien, me pongo una meta quizá muy de futuro. Entonces uno se frustra porque la emoción es algo que no podemos controlar, es un sentimiento que está ahí para acompañarnos a que sepamos cuándo tenemos que parar, cuándo no, pero es parte también de lo que nos conforma y de lo que nos ayuda en un punto a evolucionar. Uno cuando está mal y viene un otro y te dice no tenés que estar tan mal, uno se queda como molesto en un punto, ¿no? Porque es esa cuestión de decir, que un clic y ya todo desapareció, ¿no? Es un proceso y siento que en el mundo en el que vivimos, que todo es rápido, que todo es hacer y hacer y hacer, ese proceso se nos produce en algo eterno porque nos los queremos sacar de encima. Aprendemos quizá a aprender de las cosas que nos suceden, de las buenas cosas que nos suceden, y de las malas las queremos ignorar, y es ahí donde encontramos fortalezas, encontramos lugares nuestros que estaban dormidos y que necesitan ese despertar. Vos me hablabas de la numerología, ¿no? Como este gran método que a vos te ha servido para poder conocer, ¿no? Y la información que uno puede traer desde el método sirve un montón. El tema es después ordenarla, ser consciente de toda esa información que estoy obteniendo. ¿A vos desde qué lugar la numerología te hizo comprender cosas más bien tuyas para poder mejorarlas? Es decir, no necesito aprender tanto, sino fijarme en esto y poder tomar la dirección correcta, que la dirección correcta existe solamente para uno, cuando uno se siente cómodo con el ser que está siendo. Pues Javier, la numerología a mí me ayudó, fíjate, a conectar con mi ser. Tú has comentado antes algo muy importante, que para mí es muy importante, porque me di cuenta que yo estaba más en el hacer que en el ser. Yo era hacer todo el día, hacer, y el ser como que ni lo escuchaba. Entonces yo creo que cuando estás desde el hacer, nuestro propio cuerpo, que creo que es una brújula, nos va avisando a través de nuestras emociones. Empezamos con dolores de espalda. Yo siempre he sufrido muchos dolores de espalda y todavía a veces sigo, pero ya estoy atenta y me doy cuenta y digo, tengo que parar porque ya me estoy echando demasiadas cargas a la espalda y me toca relajarme un poquito y escuchar y darme permisos para relajarme y disfrutar. Antes no lo hacía, antes era desde el hacer todo. Entonces cuando entré en el mundo de la numerología me di cuenta y entendí de dónde venían mis miedos, esa inseguridad que siempre me creaba yo misma, y al final, porque claro, los números, como todo en la vida, todo es dual, tiene su luz y su sombra.
Entonces, y lo suyo es encontrar ese equilibrio para brillar, para sacar todo el potencial que cada uno tiene y sacar esa luz que llevamos dentro desde un equilibrio todo, porque si nos vamos siempre estamos mucho en la luz, tampoco es bueno, hay que encontrar el punto medio. Y a mí me ayudó a conectar con mi ser, me ayudó también a entender a todas las personas que tenía a mi alrededor también, a comprenderla, ver por qué actuaban y cómo actuaban y por qué ocurrían las cosas que ocurrían en su vida, porque al final la numerología son frecuencias energéticas, los números es una vibración energética, igual que la música, que tiene las notas musicales son vibraciones acústicas, pues los números una vibración energética. Entonces cuando haces tu estudio numerológico, tu carta numerológica, ves muchas cosas. Entonces ves realmente cómo eres tú, porque al final la numerología es una herramienta de autoconocimiento. Y yo me di cuenta que yo había evolucionado, había despertado, pero en realidad todavía no me conocía lo suficiente. Y a mí la numerología me ayudó a conocerme y a conectar con mi ser, con mi alma, con mi mundo interior más todavía. Entonces fue precioso. Y ahí empecé a darme también permisos, como te he comentado, de soltar un poco el tema de la responsabilidad, porque ahí hay un patrón muy importante en mi familia. Y ya te digo, me ayudó muchísimo el comprender, porque yo creo que cuando tenemos conocimiento, eso nos genera seguridad y eso nos ayuda también a comprender y a entender cómo actuamos, por qué actuamos y para qué también, ¿no? La pregunta del para qué, que es muy importante, ¿para qué estoy pasando esta situación? ¿Qué tengo que aprender de ella? Entonces creo que son cosas importantes y ya te digo que nos ayudan muchísimo. Y el proceso de las emociones, totalmente de acuerdo a lo que has comentado. Hay personas que te ven triste y venga, alégrate. No, hay un proceso y la tristeza me trae un mensaje que hay algo que he perdido en mi vida, que puede ser la alegría, que puede ser la pérdida de un familiar, también como ha sido mi caso, y me está trayendo un mensaje y hay que escuchar esas emociones, porque ahí detrás todas las emociones nos traen un mensaje y creo que eso es muy importante de saber. Entonces, como tú bien dices, todo tiene un proceso. Si siento tristeza, pues tengo que sentir en ese momento la tristeza para escuchar qué me está diciendo y sentirla en mi cuerpo, dónde la siento, qué intensidad tiene. Y una vez que tú empiezas a sentirlo, luego se va desapareciendo, va disminuyendo todo. Entonces, pues tanto la tristeza como el miedo, como el enfado y la ira, todo nos trae un mensaje. Qué bonito lo que decís y la importancia de esto que nombraste, la luz y la oscuridad. Esto de que el mundo es dual y somos, en gran parte, las dos cosas al mismo tiempo y hay que comprender. Creo que la espiritualidad en sí se trata mucho de eso, de poder atender esas dos partes. A veces, la mayoría, creo, de las personas piensan que un ser espiritual es el que está bajo meditación continua, que está feliz todo el tiempo, que no tiene problemas y toda esa cosa, ¿no? Esa idea que pone el ego. Nos centramos tanto en que hay que ser felices que nos olvidamos de que para lograr esa felicidad no está en el hacer, sino en el transitar las cosas que vienen. Y gran parte de la felicidad, de poder encontrarle el gozo a la vida, está en un punto aparejado a lo que es nuestra sombra, a las cosas que no queremos atender. En el mundo de hoy, todo parece maravilloso, todo parece excitante, porque se le pone un deseo a obtener cosas como si aquello sería lo que nos traería la felicidad, ¿no? Tener una casa, familia, auto, un buen trabajo, pero en todo eso, en el medio, transcurre nuestra vida y transcurren emociones ante las cosas, ¿no? Yo para obtener algo
necesito poner algo de mí, y ese poner de mí me genera un gasto energético que me puede abrumar, me puede traer miedos, inseguridades. Esa parte oscura de cada uno, que es diferente en cada uno, nos proporciona la maravilla de poder comprender la vida que tenemos enfrente. Si vemos con ojos a través del miedo, si vemos la vida a través de la tristeza, comprender, ¿no? Como decías vos, ¿por qué decido fijarme en esto y no volcarme hacia lo otro, utilizando esto que me está sucediendo como una herramienta? Siento que la sabiduría la tenemos internamente ya desde que nacemos. La vamos perdiendo a medida que vamos creciendo, que vamos poniendo personalidad, ego. Así que es algo que está dentro. Pero el método en un punto es un facilitador para esto que vos decías, poder conocerse, tener autoconocimiento. Nuestra mente es como que necesita en un punto saber. Y desde lo espiritual, a veces uno utiliza mucho esto de la iluminación, ¿no? Como que ponemos en la espiritualidad la no mente, pero ciertamente es parte nuestra y debemos comprenderla. ¿Por qué funciona como funciona? Y quizás un método, una forma de acercarse a eso nos da como esa seguridad. Pero como bien vos decís, todo vuelve a nosotros. Si me autoconozco, puedo saber qué deseo le estoy poniendo a la vida y qué quiero para esa vida, y comprender que los miedos, las llamadas emociones negativas, ¿no? Porque las vemos en un punto desde ese lugar, cuando en realidad son emociones. Así como vos decís, hay frecuencias en los números, hay frecuencias en las emociones, a veces más placenteras, otras no tanto, pero en definitiva nos conectan con eso que somos y que está dentro, y que es, creo, que lo que debemos perseguir todo el tiempo, y en un punto de lo que se trata la espiritualidad en sí, no buscar esa fantasía en la iluminación, en el que voy a estar durante todo lo que me quede de vida feliz por siempre. No. Las cosas van a seguir sucediendo, pero esa felicidad va a depender de cómo yo las pueda procesar y el tiempo que les pueda poner que corresponde a cada cosa. Javier, pues mira, cuando has comentado cómo vemos la vida, con qué ojos la vemos, mira, me ha traído a la memoria una persona que conozco, ve la vida con ojos de, sabe, con todo con esfuerzo, ¿no? Y cuando hablaba con él me decía, es que a mí todo en la vida me cuesta mucho, todo es con esfuerzo. Y el lenguaje que utilizaba y todo, sus palabras, que también creo que son muy importantes, la forma, yo creo que las palabras tienen mucho poder, cómo nos expresamos y todo eso. Él veía la vida como que todo lo que conseguía en su vida es todo con esfuerzo, pero es que ve la vida así, entonces la vida te responde al final como tú la ves. Es como un boomerang, ¿no? Lo que tú lanzas, pues lo recibes. Y creo que es así. Si tú ves con la vida con alegría, dónde pones el foco, con lo que te llega, como tú bien comentabas, si al final no es tan, lo espiritual no es estar en el Himalaya meditando, ¿sabes? Como los monjes budistas, no, al final es como tú has comentado, por lo menos pienso yo, que yo estoy aprendiendo, yo soy un aprendiz de la vida, yo creo que todo el mundo estamos aprendiendo y yo soy una de ellas, pero pienso que las cosas que nos suceden el día a día, ¿de qué forma miramos esas cosas que nos pasan? ¿Cómo lo enfocamos? Si lo enfocamos desde el lado oscuro o desde el lado negativo, pues así nos va a ir, porque al final todo es energía y la energía la ponemos nosotros, donde pones la energía no se expande, ¿no? Pues igual, si pones energía de esfuerzo, de sacrificio, pues eso vas a traer más a tu vida. Si pones la energía en bienestar, en vitalidad, en disfrutar, pues al final se expande y atraes más de lo mismo. Como tú bien dices, cada uno de nosotros tenemos un maestro interior
que en realidad todas nuestras respuestas están en el interior. Lo que hay que hacerse preguntas, que creo que es muy importante, y las respuestas te llegan. Y ya tenemos herramientas y hoy en día con muchísimas cosas, con vídeos, viendo tu canal, que cuelgas cosas muy, muy bonitas, libros maravillosos que también nos guían en este camino, pero al final las respuestas están en nuestro interior. Y a veces necesitamos eso, un poco de ayuda desde un terapeuta, un libro, como te he comentado, pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Todos dentro de nosotros llevamos un maestro interior y al final la vida nos va guiando, pero tenemos que despertar y conectarnos con nuestro ser. La iluminación no es solo estar ahí meditando, sino al final es eso, gestionar las cosas que nos pasan de la mejor manera y poniendo el foco en para qué nos está pasando esto. Aquí hay que aprender algo y para que nosotros evolucionemos, nuestra alma evolucione. Entonces yo creo que la vida al final es muy sencilla. Todo lo que nosotros nos hemos ido poniendo, las capas que hemos ido poniendo, desde pequeñito hasta ahora llegar de adulto. Y al final a veces quitar todas esas capas que nos hemos puesto y brillar desde la luz que somos, pero todo con un equilibrio, que creo que eso es muy importante. Totalmente de acuerdo. Y aparte es la cuestión de que somos información. Si uno se remonta a nuestra niñez, decimos es simple. Ser niño es algo simple. Luego llegamos a adulto y ser adulto es algo abrumador. Pero está en la información, en cómo usamos eso que hemos incorporado, hacia dónde lo llevamos. ¿Quiero ver la vida desde un lugar de esfuerzo? Pues la vida me dará cosas para que me tenga que esforzar. ¿Lo quiero ver desde un lugar de tranquilidad? La vida me va a devolver eso, porque en definitiva el único capaz de poder crear la realidad es uno mismo. A veces suena algo incluso hasta como fantasioso, ¿no? La idea de cómo voy a hacer yo mi propia realidad cuando el mundo está como está. Bueno, pues el mundo está como está porque hemos enfocado mal esa realidad, esa idea, pero aún así podemos hacer de nuestro pequeño mundo interno cosas maravillosas y verlo desde un lugar más de compasión. No poner tanto el deseo en cosas que pueden dejar de existir, entonces luego mi deseo queda ahí y es una energía y esa energía en algo se tiene que transformar, no es que desaparece. Buscar en el interior, y es exacto como vos decís, ya tenemos las respuestas, porque ya sabemos. Si queremos hacer algo, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Si queremos dejar de hacer algo, ya sabemos también lo que tenemos que hacer. Entonces aprovechar esa oportunidad. Y lo logramos a través de la conexión con todo. Creo que esa es la gran herramienta que nos da lo espiritual. No hay que dejar de hacer cosas. No hay que estar, como decís, en el Himalaya para ser espiritual. No, conectarme ya con lo que soy internamente me hace ser el ser que soy. La verdad, maravillosa la charla, me encantó, es un tema muy profundo, es un tema que necesita también mucho desarrollo. Espero que el mensaje haya servido, aunque sea un poquitito, y ya con esta intención, para mí creo que solo con poner la intención en ser una mejor versión de uno mismo, lograremos un montón de cosas y conectarse con lo espiritual sin dejar de ser lo otro, pero conectarse un poquito con la esencia nos ayuda a tener una vida más liviana. Creo que todos queremos vivir, entonces nos merecemos disfrutar de la vida, no poner tanto la mente y el ego en eso. Bueno, Bego, me encantó la charla, me encantó compartir este momento contigo. Si querés agregar algo y si no, bueno, ya hacemos la despedida. Me quedo con eso, Javier, de conectar más desde el ser que desde el hacer.
Y muy bonito lo que tú has dicho, al final poner la intención en nuestra mejor versión, que yo creo que eso es lo más bonito y desde ahí se conecta, desde nuestro ser. Y nada, ha sido todo un placer estar aquí contigo. Muchísimas gracias de verdad por la invitación, me he sentido muy cómoda y nada, que te mando un abrazo muy grande desde la distancia y eso, que muchísimas gracias al fin y al cabo. De verdad que ha sido un gusto hablar contigo. Mil gracias a vos por compartir este momento. La verdad que es fantástica la charla, muy maravilloso todo. Así que bueno, muchas gracias de todo corazón. Para los que han escuchado este episodio, muchísimas gracias y nos reencontramos el próximo viernes. Chau, chau.